Esta es la Molus G300, la nueva luz de Zhiyun, que es súper potente y aparte este tamaño es increíble. Esto no tiene comparación alguna. En este vídeo no solo vamos a hacer una review de esta nueva luz, sino que aparte te voy a dar detrás de escena en una producción que hice para que veas esta luz en acción y veas realmente por qué necesitas una luz tan potente como esta. Así que empezamos. Así que vamos a empezar por lo pequeña que es esa luz. O sea, miren esto. Es increíble lo pequeña que puede ser una luz de 300 watts de potencia que con el modo Max llega hasta 500 watts. Esto la verdad yo no lo he visto en ninguna otra marca. Una luz tan potente y que sea tan fácil de manejar. Bueno, como pueden ver, estoy sosteniendo con una mano y esto en producciones se agradece muchísimo. Pues vamos a empezar con el vídeo de hoy. Vamos a empezar grabando con unas lucecitas que tenemos por aquí. A Sofía, que es la modelo, y por ahí hay más gente que se está ocultando de todo esto. Do you remember the vibe that I told you? So let's start like here, like just chilling. So we start doing that. Para esta producción lo que utilicé fue la Molus X100, la X60 y la G300. Para esta primera escena quería aprovechar que la modelo estuviera como una pose, como acostado, y aparte utilizar la luz de la ventana, para un poco de luz natural, reforzándola con la G60 con una tela para difuminar un poco la luz y tuviera una luz muy suave, y la G300 de contra para separarla un poco del fondo. Este fue el resultado. So, it's just like que vamos a intentar hacer unas fotos analógicas a ver qué tal queda. Let's try that one. That you were like this. Sorry that this is like hard to focus. I understand. Let's try 1, 2, 3. Cuando estamos pensando en filmmaking, lo más seguro es que tu luz principal haya sido el sol o una luz muy barata. La verdad es que tener una luz tan potente como esta hace que las producciones sean mucho más sencillas y aparte conseguir un look mucho más deseado. Hay situaciones en las que tenemos, por ejemplo, si estamos en interiores y queremos igualar lo que se ve fuera con lo que está dentro, necesitamos una luz muy potente para poder exponer bien. Es decir, no quemar el fondo, pero la persona nos queda oscura. Como por ejemplo, aquí estoy utilizando la luz desde la app y podrán ver la potencia desde que llega hasta 50%, el 100% en 300 watts y el máximo de potencia que son los 500 watts. Para esto es lo que es bueno la potencia. Ahora la he puesto a 100 y es para complementar un poco el fondo, porque si no se hubiese visto ella como muy apagadita y el fondo muy quemado. Entonces para eso es lo bueno tener una luz muy potente como esta. Para esta siguiente escena utilicé la Molus G300 como luz principal y como pueden ver detrás había una ventana y se veía un poco el fondo. Y para reforzar un poco esa luz que venía desde la ventana, para separarla un poco del fondo, utilicé la Molus X100 para dar esa separación y reforzar un poco esa luz de la ventana. Este fue el resultado. Esta luz no solo la utilicé en interiores en un piso, sino que también la utilicé en un estudio y la verdad es que viene muy bien. La G300 tiene un precio de 649 euros y te dejo el link en la descripción por si le quieres echar un vistazo o si la quieres comprar. La luz y el controlador vienen por separado y el cable tiene una distancia de 7,5 metros. Esto viene muy útil tener el controlador separado porque podemos controlar la luz sin tener que moverla de donde esté. Entonces eso es un plus muy grande. Ahora sí vamos a probar la bestia y ver qué tal queda. Vamos a preparar una cosa con la modelo aquí que se vea como afrutada y con líneas y vamos a jugar. Es una referencia que tomé de un vídeo de música, así que a ver qué tal sale. Lower? Yeah, more lower. Vamos a hacer una toma desde arriba con la fruta, que quede bien iluminada y luego vamos a jugar un poco con la parte más divertida, que es ya esta parte más de modelo y que no tiene que comer tanta fruta. Lo que hicimos ahora fue poner la luz desde arriba, hacer la toma cenital. Y esto que estoy haciendo aquí es para dar un poco de sombra a la modelo y que no rebote, ya que es todo blanco, la luz de allá y luz de aquí. Y bueno, eso es un poco lo que estamos haciendo, intentando conseguir una toma estética. I feel so weird with doing like this. Por cierto, si te está ayudando algo en este vídeo, suscríbete a este canal, dale un me gusta, que esto me ayuda a mí para seguir creando contenido para ustedes. Esta siguiente escena fue muy divertida de hacer porque Sofía, que es la modelo, tiene ese toque como muy diferencial y es como muy bailarín y está muy divertido. Así que intentamos replicar ese baile como de Pulp Fiction y la verdad es que ha sido muy divertida esta escena y creo que ha quedado un resultado bastante guapo. Aquí utilicé la Molus G300 como luz principal a 500 watts de potencia desde el fondo más cercano a la ventana para reforzar un poco esa luz de día que todavía estaba entrando pero que era muy suave e iluminar muy bien todo el apartamento. Y para reforzar un poco la X60 para dar solo un pequeño toque a la modelo.
Había una cosa que quería intentar y gracias a que Zoe es una maquilladora excelente, intentamos hacer una toma ya un poco más ficción con un poco de glitter en la cara de la modelo y cambiamos ahora como luz principal la X60, ya que esta es una luz RGB, la puse morada y también la G300 la puse un poco de lado para iluminar un poco y que no quedara tan oscuro porque estaba quedando un tono bastante oscuro, así que con la G300 por lo menos subí un poco esa exposición y con la M20C de un color contrario para separarla un poco del fondo. Este fue el resultado. Zhiyun sigue elevando el nivel de la innovación. En el tema de luces compactas, esto es la verdad es que es una maravilla para todos los filmmakers. Nunca había sido un momento tan bueno para los filmmakers. La verdad es que esta luz irá conmigo a todas partes. Yo no soy una persona que hace solo sesiones en estudio, sino que estoy constantemente moviéndome, viajando y haciendo de todo para clientes. Y esta luz sin duda va a elevar mi nivel de producción. Así que si quieres saber un poco más de esto, te dejo el link en la descripción. Déjame en los comentarios qué piensas, deja un me gusta, suscríbete a este canal y nos vemos en el otro. Chao.